Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 21 de abril del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Retornaron a sus hogares, a sus lugares de orígenes, municipios, corregimientos, departamentos, miles de vehículos, de familias que pasaron el puente de Semana Santa o Semana Mayor en regiones, distintas regiones del país y muy especialmente en lugares turísticos de índole religiosa y demás. En ese retorno, algunas dificultades por el gran flujo vehicular, la imprudencia de la gente, algunos accidentes de tránsito. Ya les estaremos presentando el balance que entreguen las autoridades en su debido momento sobre la triste noticia y realidad de esos retornos que se hacen no con la debida precaución. Y de otra parte, tenemos que indicar que esta Semana Santa fue una semana pasada por violencia triste y lamentablemente tenemos que decir que nuestro país vivió una escalada terrorista y de violencia generalizada, no solo por acciones de grupos armados al margen de la ley, sino también por el accionar de grupos de sicarios que acabaron con la vida de muchísimas personas a lo largo y ancho de este territorio nacional. Y tenemos que decir que no cesa la horrible noche en el municipio de Tuluá y muy específicamente en su zona rural, donde, como bien lo informamos oportunamente el pasado miércoles 16 de abril, dos personas, padre e hija, fueron asesinados en el corregimiento de Barragán, jurisdicción del municipio de Tuluá, y fueron identificados como Fabio Torres, de 39 años, y su hija Mairena Torres, de tan solo 14 años. Conocimos inicialmente, fueron las víctimas del doble crimen perpetrado por hombres armados en la propia vivienda a la salida del corregimiento San Juan de Barragán, en la alta montaña tulueña. Ellos dos, padre e hija, eran oriundos del corregimiento de San José de Monteloro. Se habían trasladado hasta Barragán desde hace algunos meses, donde Fabio, al parecer, era el administrador de una finca. Al momento de haberse cometido el crimen, la esposa de Fabio y madre de la menor, al parecer, no se encontraba en la vivienda. No se conoce hasta ahora que grupo armado alguno se haya adjudicado la muerte de estas dos personas. Se adelantan las respectivas investigaciones para establecer los móviles y la identidad de los agresores. Desde estos micrófonos es nuestro deber, y como siempre lo hemos hecho, a los habitantes del corregimiento de Monteloro, a los familiares, a la señora madre de Fabio y a la madre de Mairena Torres, nuestra sentida voz de condolencia, a sus hermanos, a sus demás familiares y amigos relacionados cercanos, nuestra voz de condolencia. Y no nos habíamos repuesto de este doble crimen en el corregimiento de Barragán, cuando se conoció otro homicidio de otro campesino, también en zona rural, en esta oportunidad en el Alto del Rosario, una vereda del corregimiento de Puerto Frazadas, también en el municipio de Tuluá. Ese nuevo hecho se registró en esta ocasión en el Alto del Rosario, reitero, donde llegaron los hombres armados y acabaron con la vida de un joven identificado como Michael Arévalo Tavares,
El cuerpo de la víctima también fue trasladado al casco urbano de Tuluá, donde se practicaron las diligencias de levantamiento del cadáver. También a esta familia, desde este espacio, desde esta tribuna, nuestra sentida voz de condolencia por la pérdida de su familiar ante esta ola de violencia irracional que sacude nuestra ruralidad. Y también el municipio de Bugalagrande, y específicamente el corregimiento de Galicia, en la vereda La Morena, fue el escenario del accionar de los grupos armados, donde fue asesinado Elkin Fabián Franco Trejos, el hombre que, reiteramos, fue ultimado en zona montañosa del municipio de Bugalagrande. El joven de 22 años de edad, campesino, fue atacado por desconocidos con arma de fuego en el sector de La Morena, jurisdicción del corregimiento de Galicia, en el municipio de Bugalagrande. Tampoco hay hasta ahora señalamientos de quiénes son los responsables de este homicidio de otro campesino. 4 en total en Semana Santa, de miércoles a finalizar Semana Santa, en zona rural del municipio de Tuluá y Bugalagrande. Y si por la zona rural llueve, por la parte urbana no escampa. En el municipio de Tuluá se registró un triple homicidio en Portales del Río y otro homicidio más en el barrio Bello Horizonte. Hay inconformismo por parte de familiares, relacionados y amigos de las víctimas del triple homicidio en Portales del Río, toda vez que al parecer el señor comandante de distrito de policía o comandante de estación y el señor secretario de gobierno del municipio de Tuluá entregaron unas declaraciones a medios de comunicación donde afirmaban que se trataba de una vendetta, de un problema o enfrentamiento entre bandas dedicadas al microtráfico, al tráfico de estupefacientes. Los familiares y relacionados y amigos de las 3 víctimas dicen que los 3 eran reconocidos trabajadores y que el sector de la comunidad los conoce porque todos 3 desempeñaban labores muy importantes. Uno inclusive trabajaba en un expendio de carne, el otro era constructor y uno más trabajaba en la capital del Valle del Cauca, había llegado a visitar a su señora madre. Y hay que señalar igualmente que pues no cesa esta violencia. Ya don Mario ampliará toda esta información con mayores detalles, pero hemos conocido de última hora que han sido hallados o asesinados una pareja en zona rural de el municipio de La Unión, al norte del Valle del Cauca. 2 cuerpos que corresponden a una mujer de entre 16 y 18 años de edad, de tez trigueña, cabello corto, color castaño, tenis de color blanco, short blanco, un camibuzo negro y un tatuaje en el cuello y en la mano. El hombre es de aproximadamente unos 24, 26 años, entre 26 a 30 años, tez blanca, tenis de color negro con blanco, pantaloneta gris, buzo amarillo, cabello corto. Se movilizaban en una moto AX100 de color negro. No para esta racha de violencia en nuestro departamento. Y si eso no es suficiente, hay que señalar que se presentaron también en Semana Santa 2 ataques armados en el sur del Valle del Cauca en menos de 24 horas por parte de grupos armados al margen de la ley. Una camioneta cargada con explosivos fue detonada a pocos metros de una estación de policía en el corregimiento de Robles, en Jamundí. El hecho se suma a un ataque armado reportado el mismo día en el municipio de Dagua, también del Valle del Cauca. Una fuerte explosión interrumpió el sueño de los habitantes del corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí, hacia la 1:30 de la madrugada del pasado Jueves Santo. El estruendo, que sacudió viviendas cercanas, fue causado por una camioneta cargada con explosivos abandonada a menos de 200 metros de la estación de policía local. El vehículo, según se conoció, gracias a los informes que fueron dados a conocer, fue dejado en un sector conocido como La Variante. De acuerdo con las autoridades, el objetivo habría sido ejercer presión e intimidación contra la fuerza pública que opera en esta zona sur del Valle del Cauca.
Tras el atentado, tropas del ejército y autoridades policiales llegaron para asegurar el lugar y comenzaron con las labores de verificación y la persecución de los presuntos autores. Mientras la comunidad intentaba recuperar la calma, otro hecho violento se registró en el municipio de Dagua, también en el Valle del Cauca, cuando desde una zona montañosa hombres armados dispararon hacia la estación de policía. Aunque los ataques no estaban en la mañana del jueves, no se reportaron heridos, generan zozobra, pánico y terror en la comunidad. Ambos sucesos encendieron las alarmas en la región. La Gobernación del Valle del Cauca y la Fuerza Pública pusieron en marcha operativos coordinados para contener la situación y prevenir nuevos incidentes. No hay confirmación oficial sobre los responsables, pero en esa zona hay presencia de la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las FARC que ha sido señalada en otras ocasiones por hechos similares en el suroccidente del país. Las investigaciones siguen su rumbo mientras la población, especialmente en las áreas rurales como Robles, sigue a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier movimiento sospechoso. Es fácil recomendar que se mantenga la calma cuando no es uno el que está viviendo una situación de esas: petardos, bombas a un lado, cilindros, drones cargados de explosivos cayendo al pie de la casa de uno. Incluso en algunos casos ha caído en la población civil, en viviendas de la población civil. Y hay que señalar que si por el Valle del Cauca llueve, por el Cauca no escampa. La ONU ha rechazado la escalada terrorista en el Cauca. Tras 3 atentados que se dieron en 24 horas, la comunidad internacional se pronunció el jueves pasado ante la ola de violencia que sacudió a ese departamento. La ONU condenó de manera enfática los 3 atentados registrados en menos de 24 horas que dejaron al menos 2 muertos, varios heridos y daños graves en la infraestructura civil. En un comunicado divulgado en la mañana de este jueves santo, la oficina de la ONU en Colombia rechazó los 3 atentados indiscriminados ocurridos en las últimas 24 horas en el departamento del Cauca y que afectaron gravemente a la población civil, e hizo un llamado urgente a los actores armados no estatales a respetar el derecho internacional humanitario y a no dirigir ataques contra personas y bienes civiles. La condena llega después de una nueva acción violenta ocurrida hacia las 7 de la mañana en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, donde un ataque con explosivos dirigido contra la subestación de policía dejó una mujer muerta y su hija gravemente herida y varios daños materiales. Según reportes de la comunidad, los explosivos fueron lanzados desde un camión que los disidentes del Frente Jaime Martínez de las FARC estacionaron al lado de la vía panamericana. Destruyeron varias casas y la subestación. Los policías les tocó esconderse entre los escombros prácticamente porque existía la amenaza de que continuara el ataque. A pesar de que las personas estaban en la calle reponiéndose del susto, relataron líderes sociales del corregimiento, quienes señalaron que 2 de los lesionados fueron remitidos a centros de Cali. La víctima mortal fue identificada como Esther Julia Camayo, una campesina productora de café, quien circulaba por la zona al momento del ataque. Su hija, también herida, se encuentra bajo atención médica. Según Azocaña, Camayo era beneficiaria de un programa de desarrollo rural que adelanta esta asociación en conjunto con el Ministerio de Agricultura. En un comunicado, Azocaña lamentó el asesinato de la caficultora y expresó su enérgico rechazo a cualquier forma de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de las comunidades rurales. La organización hizo un llamado al Estado colombiano para que adopte medidas urgentes que garanticen la seguridad en la región. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, también se pronunció afirmando que este crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de violencia que históricamente ha golpeado nuestros territorios. Nuestros territorios no son trincheras, nuestra gente no es el objetivo militar, expresó la organización campesina en un comunicado a la opinión pública.
La explosión no solo cobró vidas y dejó heridos, sino que también causó graves daños materiales, destruyó parte de la subestación de policía, varias viviendas cercanas y generó temor generalizado en la comunidad, que tuvo que auxiliar a los heridos en medio del caos. Y también un trabajador de la UTEN murió en el ataque con explosivos en Santander de Quilichao. Miller Balanta, el contratista de la Compañía Energética de Occidente, que murió en medio de 2 ataques a la fuerza pública en Santander de Quilichao. El ataque en Mondomo fue el segundo atentado con explosivos en menos de 24 horas en Santander de Quilichao, porque el miércoles 16 de abril otro hecho violento acabó con la vida de Miller Balanta Molina, contratista de la Compañía Energética de Occidente, quien falleció tras quedar atrapado en medio de una emboscada contra tropas del ejército. En ese mismo ataque resultaron heridos un suboficial y otro civil. Y hay un hecho que es supremamente grave también y delicado, que tiene que ver con esta escalada terrorista de las disidencias de las FARC, y es el de La Plata, en el departamento del Huila. Revelan la identidad de las 2 personas muertas y hay una lista de más de 22 heridos. Se conocieron nuevos detalles del lamentable hecho de violencia que sacude a Colombia en plena Semana Santa y que causó conmoción en todo el país. También el pasado jueves santo 17 de abril, el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, fue escenario de un atentado terrorista que dejó 2 personas fallecidas y al menos 22 heridas. La explosión, atribuida a una motocicleta bomba, ocurrió cerca de la estación de policía local, causando pánico y conmoción en la comunidad. Según el reporte oficial de las autoridades, la detonación se produjo en horas de la tarde, afectando viviendas cercanas, vehículos estacionados y locales comerciales. La onda expansiva fue tan potente que se escuchó en gran parte del casco urbano, provocando que los residentes salieran alarmados a las calles en busca de refugio. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luisa Trujillo Peña, de 20 años, y su hermano Sergio Trujillo Peña, de 17. Ambos se encontraban transitando cerca del lugar del atentado al momento de la explosión. La comunidad ha manifestado su profundo dolor y consternación por este ataque terrorista. Hay un saldo, reiteramos, de 22 personas en la lista de 22 personas heridas en este atentado que no cesa. La ola de atentados y de hechos de esta naturaleza a lo largo y ancho del país, después de que se atacara el campamento de Iván Mordisco y después de que el presidente Petro inicialmente levantara el cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá, para posteriormente emitir un decreto en el que prohíbe los operativos contra estas disidencias de Calarcá. Una situación que más adelante estaremos contándoles y que por el momento, reiteramos, esta escalada terrorista al parecer obedece a esos 2 fenómenos con las disidencias de las FARC. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días para todos nuestros seguidores. Mucha atención, el gobierno nacional ofrece recompensa hasta de 300 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del atentado en La Plata, Huila, alias El Viejo y Carla, autores intelectuales y cabecillas de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC de alias Mordisco. Colombia no se doblega ante el terrorismo, indicó el señor ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez. Como Ministerio de Defensa hemos decidido colocar una recompensa de hasta 300 millones de pesos que nos permitan capturar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Respecto a los autores intelectuales, serían los cabecillas de esta estructura Hernando González Acosta de las disidencias de Mordisco, alias El Viejo y alias Carla. Les pedimos que quienes lo conocen nos envíen imágenes de ellos para poder tener una más fácil identificación y una agilidad en la captura. Pero también hay una recompensa por alias Mordisco, la cabeza principal de esta
organización narcocriminal, cuya recompensa es de hasta 4.450 millones de pesos. Esa estructura la hemos afectado en su madriguera. Fue lo que hicimos en las operaciones recientes en el Caquetá y en el Amazonas. Estamos muy cerca, pero podemos llegar más rápido a neutralizar esta amenaza narcocriminal si la población nos da información llamando al 123 de la policía o al 107 del Ejército Nacional o al 165 el Gaula Policía o al 147 Gaula Militar. Asimismo, el alto funcionario se refirió a la prórroga hasta el 18 de mayo de la suspensión de operaciones militares ofensivas y policiales contra las disidencias al mando de alias Calarcá, que delinquen principalmente en Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, sur de Bolívar, Antioquia, entre otros. En las disidencias de alias Mordisco, que siembran terror en el occidente del país y han perpetrado actos terroristas como el atentado en La Plata, Huila, no hay ningún tipo de cese al fuego, reiteró el señor ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez. Respecto a lo que está sucediendo aquí en el Huila, es importante entender cuáles son las estructuras criminales que asedian a esta hermosa región. Por el oriente, es decir, por el Caquetá, intenta penetrar las disidencias de alias Calarcá. La última neutralización que hicimos fue alias Tornillo, que fue en el municipio o en el área rural del municipio de Suaza. Con ese grupo narcocriminal, con ese grupo delictivo, hay toda la decisión para contener aquellos fenómenos criminales como la extorsión o el secuestro. Pero también el gobierno nacional ha decidido dar una prórroga del cese al fuego con este grupo, con estas disidencias de Calarcá, que delinquen principalmente en el Caquetá, en el Meta, en el Guaviare, una parte del Putumayo. Vemos un poco hacia el norte, hacia los Santanderes, al sur de Bolívar y Antioquia. Contra los demás grupos no hay cese al fuego. Este cese al fuego se prolonga por un mes más hasta el 18 de mayo. Por el occidente, volviendo aquí al Huila, encontramos que vienen desde el Cauca las disidencias de alias Mordisco. Contra este grupo criminal no hay cese al fuego. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no tiene absolutamente voluntad de paz. Las disidencias de las extintas FARC son aquellos grupos que no le apostaron a la paz del 2016 y que decidieron mantener esa especie de franquicia delictiva de ese nombre para buscar un actuar que, como lo vemos, es netamente criminal y netamente narcotraficante. Entonces, aquí en el Huila, que es un departamento declarado sin cultivos de coca, por aquí transita mucha cocaína. Es un corredor de movilidad y eso es lo que se pelean estos grupos narcocriminales. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin permiso. Mucha atención. El desarrollo económico y social de Buenaventura se impulsa con la rehabilitación del tramo El Pailón Agua Clara. La rehabilitación de 13.6 kilómetros de la antigua vía Simón Bolívar entre El Pailón y Agua Clara representa una transformación profunda en la vida de más de 2.000 habitantes de esta zona rural de Buenaventura. Impulsada por la Gobernación del Valle, el turismo florece para estos lugareños que además tendrán nuevas oportunidades de progreso y desarrollo. Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, manifestó que esta intervención del mejoramiento de la vía en concreto rígido en un gran corredor productivo y turístico deja desde el punto de vista social un impacto transformador para las comunidades aledañas. Nos encontramos en un importante corredor productivo y turístico,
en el distrito de Buenaventura. Aquí la Gobernación del Valle del Cauca ya tiene lista una vía donde ha hecho una intervención y un mejoramiento de más de 13,6 kilómetros, que viene desde el sector de Potedó y atraviesa sectores importantes como el de Zabaletas, Limones, Guainía, San Marcos, Llano Bajo, que hacen parte de este corredor importante que tenemos en el distrito y que con este tipo de infraestructuras como esta, en concreto rígido, donde no solamente se ha recuperado y mejorado la calzada, sino que se han hecho las cunetas para el manejo de las aguas, permite tener unas mejores condiciones, no solo de la vía, sino de las condiciones de calidad de vida de todos los habitantes. Con este tipo de infraestructura competitiva seguimos transformando el paraíso de todos. Asimismo, Claudia Luz Angulo, habitante del corregimiento número 8 de Buenaventura, agradeció la rehabilitación de la vía. Este es uno de los mejores, por no decir que es el mejor proyecto que como comunidad del corregimiento número 8 hemos recibido de parte de la gobernación, como es la pavimentación de la vía Simón Bolívar, antigua vía El Mar. Ha sido un proyecto muy beneficioso porque ha incentivado a las personas que se han ido a regresar a su tierra, los que permanecemos en ella, a continuar en ella. Se ha activado la parte económica porque el turismo se ha incrementado, los proyectos productivos se han incrementado y ha sido de gran beneficio para cada uno de los habitantes que vivimos en esta zona de Buenaventura. Totalmente satisfecha, contenta, estoy de fiesta interna porque mi alegría supera todos los límites de ver cómo la gobernadora Dilian Francisca se acordó de este corregimiento que por muchos años había sido abandonado por los otros gobernantes. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández, compañeros, amigos cibernautas, oyentes, todos. Mucha atención, que cayó alias el Flaco Carvajal, presunto responsable de ataques terroristas con drones en contra de la fuerza pública y otras acciones delictivas en Nariño. Fue imputado por los delitos de secuestro simple y concierto para delinquir con fines de terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio. Elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que José Armando Carvajal Fernández, alias el Flaco Carvajal, sería uno de los coordinadores de los ataques terroristas con drones contra la fuerza pública y de otras acciones criminales en el departamento de Nariño. Este señalado integrante del autodenominado Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC tendría a su cargo una estructura armada que sería la encargada de vigilar los movimientos de unidades militares y de policía para planear y ejecutar los atentados. Las evidencias indican que también estaría involucrado en homicidios selectivos y el secuestro de una mujer de el 24 de mayo de 2024. La víctima fue retenida en su lugar de residencia en Cumbitara, Nariño, trasladada a zona campamentaria y entregada a uno de los cabecillas. Por estos hechos fue capturado en diligencia realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el barrio Belén de Cumbitara. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de secuestro simple y concierto para delinquir con fines de terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidio. El procesado no aceptó los cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputará nuevamente a alias el Flaco en los próximos días, alias el Flaco Carvajal, por vincularlo penalmente a su posible participación en el homicidio del personero de Cumbitara, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, ocurrido el 5 de abril de 2024. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que le han sido formulados cargos al exsecretario de Vivienda de Jamundí en el Valle del Cauca por recepción de una obra que no había sido terminada. La entidad sostuvo que al parecer Óscar Mauricio Marín Camacho certificó como recibida una obra que no había sido ejecutada a cabalidad. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exsecretario de Vivienda de la Alcaldía de Jamundí, Valle del Cauca, Óscar Mauricio Marín Camacho, por presuntas irregularidades que habría cometido en la recepción de la obra para la construcción de alcantarillado sanitario en el corregimiento San Isidro, vereda El Triunfo.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali señaló que al parecer el funcionario certificó el 10 de agosto de 2020 como recibida a satisfacción la obra que se gestionó mediante el contrato 34-14-03-11-12, suscrito el 13 de noviembre de 2019, sin que la misma hubiera sido ejecutada a cabalidad. El Ministerio Público indicó que tras la revisión que se hizo de los documentos del proceso contractual, se encontraron supuestas diferencias entre las cantidades de obra y los precios que se pagaron, inconsistencias que habría verificado previamente el Grupo Auditor de la Contraloría Departamental del Valle, relacionadas con la tubería, instalación del codo y la protección de taludes. El ente de control adujo que con la presunta conducta, Marín Camacho pudo pasar por alto el cumplimiento de las obligaciones contractuales a las que estaba obligado por su cargo, quebrantando los principios de eficacia y responsabilidad, con lo que presuntamente incurrió en falta disciplinaria calificada de manera temporal como gravísima a título de culpa grave. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, en un operativo interinstitucional se asestó un duro golpe al frente Adán Izquierdo en el centro del Valle del Cauca, en zona rural del municipio de Guadalajara de Buga, luego de 5 meses de seguimiento en un trabajo liderado por personal del Gaula de la Policía Valle en articulación con personal de CEPRO, CIPOL, Ejército, GOES, guías caninos, operadores de sistema aéreo no tripulado, drones con capacidad aérea del Departamento de Policía Valle y la Fiscalía 26, mediante 7 órdenes de allanamiento y registro, se logra la captura en flagrancia de 3 personas y la incautación de elementos de guerra. Estas personas son sindicadas de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición de uso privativo de las fuerzas militares, utilización ilegal de uniformes e insignias y receptación. Los 3 capturados corresponden a alias Pólvora, de 34 años, alias Michael, de 28 años y alias Gregorio, de 63, quienes cuentan con una trayectoria criminal de aproximadamente 3 años, los cuales integrarían la red de apoyo a estructura residual RAEL de las disidencias del Estado Mayor Central frente a Adán Izquierdo, indicó el señor coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado del Departamento de Policía Valle. En un operativo interinstitucional se da un duro golpe al frente Adán Izquierdo de las FARC en zona rural del municipio de Buga, luego de 5 meses de seguimiento e investigación, liderado por la Policía Nacional a través del Gaula Valle, seccional de protección, en articulación con Ejército y operadores de sistemas aéreos no tripulados, drones. La Fiscalía 26, mediante orden de allanamiento y registro, se logra la captura en flagrancia de 3 personas conocidas por áreas de Pólvora, Michel y Gregorio, integrantes de la RAER del Estado Mayor Central, frente a Adán Izquierdo. Estas personas eran coordinadoras logísticas del grupo armado, encargados de adquirir y suministrar materiales e intendencia, de realizar actividades de observación criminal, fijación de propaganda alusiva del frente Adán Izquierdo. Igualmente estaban promoviendo el reclutamiento de adolescentes y actividades de perfilamiento de posibles víctimas de cobros extorsivos en zona rural del municipio de Guadalajara de Buga. En el operativo les fueron incautados gran cantidad de material explosivo, detonadores, granadas de 40 milímetros, mecha de seguridad, corro detonante, pólvora negra, unas granadas de 40 milímetros, munición 5.56, brazaletes alusivos al frente Adán Izquierdo, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, entre otros. Los detenidos fueron dejados a disposición de autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas militares, quedando con medida intramural en recinto carcelario. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold
Urcuqui. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Colombia está atravesando la peor crisis de las últimas 2 décadas en cuanto a la propagación de la fiebre amarilla se refiere. Una enfermedad tropical transmitida por mosquitos infectados y que llegan como vectores y contagian al ser humano que se ha picado por el animal que contrae la enfermedad. Esta enfermedad, que es de carácter hemorrágica, es propia de zonas tropicales o de clima caliente, como solemos decir. Y ahora, con estos intempestivos cambios de clima, donde abundan las lluvias secundadas por días de sol, hacen que la proliferación de mosquitos sea aún mayor que en temporadas habituales. Si bien el mosquito en sí mismo no transmite la enfermedad, sí es un vector o canal para infectarse y propagar la misma. Y hoy por hoy tampoco estamos viendo campañas y acciones masivas de fumigación por parte de numerosas alcaldías. La fiebre amarilla debe darnos miedo, pues si el COVID infundió terror con una mortalidad del 5% de los casos, la fiebre amarilla hasta ahora está dejando un impresionante 47% de mortalidad, según cifras del Instituto Nacional de Salud entregadas el sábado anterior. Hoy el gobierno con esto tiene una prueba de fuego, pues según lo expresado por el presidente Petro, se deben aplicar unas 14 millones de dosis para que esta situación no pase a mayores. Por lo cual, según él y el Ministerio de Salud, se iniciarán hoy campañas masivas de vacunación. Este se debe atender como lo que es, como un problema que puede cobrar vidas y no enmarcarlo en temas políticos, aunque para ser sincero, espero que por fin el gobierno actual sea eficiente en algo y no se ponga a improvisar en este tema. Quiero entonces aprovechar este espacio para invitar a todos los oyentes para que si no se han vacunado, lo hagan. Esto de verdad les puede salvar la vida. Es una vacuna con más de 40 años de existencia y ha probado ser segura y eficiente. Además, que solo se aplica una sola vez en la vida para quedar inmune de por vida. Aplicarse esta vacuna es muy importante, más aún si se vive en el Valle del Cauca o en una zona que esté entre los 0 y los 1400 metros sobre el nivel del mar. Hay que ser responsable con su propia vida y esta es la mejor manera de hacerlo. En la Gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales. Escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos acuerdos que impactan positivamente la vida de todos. En este paraíso generamos compromisos, guiamos nuestras acciones para construir un departamento con más oportunidades y transformamos la vida de los vallecaucanos, cumpliendo lo prometido con trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Muchas gracias, John Ferné y compañeros. Continuamos con toda esta información acumulada desde el pasado miércoles de Semana Santa y que obviamente hoy venimos cargados de información porque son muchos los hechos para compartir con todos ustedes. Mucha atención que el cuerpo hallado en Cali sí era el del empresario Jorge Hernando Uribe. Tras una intensa búsqueda, las autoridades colombianas confirmaron que el cuerpo encontrado en zona rural de Cali corresponde al empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años, quien había desaparecido el pasado 6 de abril. Según la investigación, Jorge Hernando fue visto por última vez en el barrio Santa Mónica, un barrio residencial de Cali, después de almorzar con su hermano. Su familia comenzó a preocuparse al no recibir noticia de él e inició una búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo. Las autoridades analizaron cámaras de seguridad y testimonios para ubicar el vehículo de Jorge Hernández, lo que los llevó al corregimiento de Navarro y posteriormente a la vereda del Estero, donde se encontraron restos óseos. La familia de Jorge Hernando había mantenido la esperanza de encontrarlo con vida, pero la confirmación oficial del hallazgo de su cuerpo los ha dejado en estado de shock. La investigación sobre las circunstancias de su muerte continúan en curso. Hay un capturado vinculado como presunto autor material
material, de la muerte y secuestro y del robo. Obviamente las autoridades trabajan en las investigaciones para establecer la realidad de este hecho, los autores intelectuales del mismo y qué fue lo que realmente sucedió. De otra parte, hay que indicar que fue condenado un cabecilla de las disidencias de las FARC por 36 homicidios ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Alias Johnny Getial ordenó los crímenes como parte de una directriz del grupo armado ilegal para ejercer control sobre las rentas ilícitas y generar zozobra entre la población civil. Una ola de violencia desatada en el Valle del Cauca que dejó 36 víctimas de homicidio entre los años 2020 y 2022 tiene a uno de sus determinadores principales privado de la libertad en centro carcelario en atención a una condena de 27 años y 20 días de prisión que le acaba de ser impuesta. Yaider Poveda Méndez, alias Johnny Getial, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, aceptó mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación haber ordenado 19 crímenes en los corregimientos de Timba, Guachinte, Ampudia, Villa Colombia y Potrerito en Jamundí y 17 más en Dagua, Buenaventura y Restrepo, todos aquí en el Valle del Cauca. Un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y emitió sentencia en su contra como responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones, accesorios. Estas tres conductas agravadas y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. En el curso de la investigación, liderada por fiscales de la Dirección de Apoyo Territorial y de la Seccional Valle del Cauca, se estableció que alias Johnny Getial ordenó asesinatos selectivos como parte de una directriz definida por el grupo armado ilegal para ejercer control sobre las rentas ilícitas en el departamento, silenciar a quienes señalaban de ser colaboradores de la fuerza pública y generar zozobra entre la población civil. Esta persona fue capturada el 7 de marzo de 2022 en el corregimiento Triana, en Buenaventura. En su momento fue judicializado por el homicidio de 6 personas en zona rural de Restrepo. El 3 de mayo de 2021, desde entonces permanece privado de la libertad. La condena en su contra, además de negar cualquier beneficio o subrogado penal, fijó una inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Y de otra parte hay que indicar que hay un hecho que tiene conmocionado el departamento del Tolima, especialmente a su capital Ibagué. Un joven de 20 años murió tras ser arrastrado por una corriente de aguas en una creciente en vía pública. La fuerza del agua impidió el rescate del cuerpo de la víctima, que fue encontrado bajo un vehículo tras ser, reiteramos, víctima de la inclemencia del clima. Un lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Ibagué durante la madrugada del pasado domingo 20 de abril, pues un joven de 20 años falleció al ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en el sector de la avenida Mirolindo con calle 60. Según informó el secretario de Gobierno de la capital antioqueña, Leandro Vera, el joven quedó atrapado debajo de un vehículo, lo que impidió su rescate con vida. De acuerdo con el reporte oficial publicado por los medios como Ecos del Conveima, el hecho ocurrió mientras la víctima, identificada como Santiago Velázquez, regresaba a su hogar tras compartir con su familia en una zona conocida por concentrar bares y discotecas. El llamado, que la prevención, que las canaletas, que los sumideros, pero la situación bastante compleja y delicada. Pierde la vida, reiteramos, un joven arrastrado por una corriente, una creciente en la capital del Tolima. Y mucha atención, que el ministro del Trabajo confirmó que hoy, 21 de abril, radicará ante el Senado el proyecto de consulta popular. Antonio Sanguino Páez, ministro de Trabajo, confirmó que hoy, 21 de abril, radicará ante el Senado el proyecto de consulta popular.
Hoy lunes 21 de abril, una vez concluya la temporada vacacional de Semana Santa, el Gobierno Nacional radicará ante la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de ley mediante el cual se convoca una consulta popular. El anuncio lo hizo el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Sanguino Páez, durante la instalación de la Mesa de Negociación Nacional Estatal 2025, en la que el Gobierno y centrales obreras negocian el aumento del salario de los funcionarios públicos. Les anuncio y los invito a que nos acompañen el próximo lunes 21 de abril, cuando estaremos radicando ante la Secretaría del Senado de la República la solicitud del presidente Gustavo Petro, firmada por todos los ministros del despacho, para convocar a una consulta popular que haga posible la expresión de la ciudadanía, de millones de ciudadanas y ciudadanos en favor de la reforma laboral y su contenido, dijo Sanguino Páez. El ministro, no obstante, en declaraciones a medios aseguró que no solo hasta hoy se conocerán las preguntas del cuestionario que será puesto a consideración del Congreso de la República, aunque aseguró que solo abordarán ese tema de la reforma laboral. Sin embargo, el ministro aseguró que el gobierno trabaja en 9 decretos que serán expedidos en los próximos días para implementar algunos aspectos de la fallida reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado. La consulta popular está, por ahora, en revisión jurídica antes de ser puesta a consideración de la plenaria del Senado, que tiene 20 días para pronunciarse sobre su viabilidad y luego ser convocada por el presidente de la República dentro de los 3 meses siguientes. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que fueron judicializados trabajadores de la empresa portuaria de Buenaventura, señalados de ocultar cocaína en los contenedores que salían desde ese puerto con destino a España. Serían los responsables de llevar los estupefacientes adheridos al cuerpo para ingresarlos a la terminal marítima y posteriormente esconderlos en productos de tipo exportación, en una acción investigativa articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Fueron identificados 3 trabajadores de una empresa que presta servicios de transporte y logística en el puerto de Buenaventura, aquí en el Valle del Cauca, que serían los encargados de ocultar clorhidrato de cocaína en los contenedores que salían con destino a España. Se trata de Uber Nicole Tarriascos, Edinson Viveros Angulo y Kevin Javier Reyes Victoria, quienes fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Buenaventura y Candelaria, aquí en el Valle del Cauca. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los 3 deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los elementos materiales probatorios que estas personas, al parecer, recibían los alijos en inmediaciones de la terminal marítima, se las adherían al cuerpo o escondían en compartimientos y, valiéndose de sus cargos, los ingresaban eludiendo los controles de seguridad. Posteriormente los llevaban a los baños de la zona del atraque de las motonaves y allí los camuflaban en contenedores específicos. El 4 de febrero de 2024 estos 3 trabajadores habrían facilitado la entrada de 26 kilogramos de clorhidrato de cocaína al puerto de Buenaventura, los cuales fueron encontrados en las papeleras de uno de los baños. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales tiene más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes presentados en la región en materia judicial, donde lamentablemente la Semana Santa estuvo bañada de sangre.
Mucha atención que una pareja de policías pierde la vida en un siniestro vial. El accidente de tránsito se registró en la vía que unía Manizales con Medellín, donde colisionaron 2 motocicletas y una camioneta. Allí fallecieron la subintendente Alexandra Carvajal Restrepo y su compañero Johnny Adolfo Rivero Taborda, también subintendente. Ambos trabajaban en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira. Y mucha atención que, como lo decíamos anteriormente, pues los hechos de sangre en el Valle del Cauca en Semana Santa estuvieron latentes. Un hecho se registró en el municipio de Sevilla, en donde un hombre identificado como Alejandro Callejas Villalba recibió una herida a la altura del pecho ocasionada con un cuchillo. La víctima alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital Departamental Centenario, en donde dejó de existir debido a la gravedad de la herida. Y mucha atención, municipio de Pradera, como Cristian Armando Reyes Claros, de 39 años de edad y quien estaba adscrito a la Policía Metropolitana de Cali, fue identificado el hombre que en hechos confusos falleció en un centro asistencial de Palmira luego de ser lesionado de gravedad en una residencia del barrio Antonio Ricaute de Pradera. Los móviles están a cargo de las autoridades correspondientes. Y un nuevo homicidio se registró en zona rural de la Villa de Céspedes. Esta ocasión los violentos llegaron hasta el Alto del Rosario, muy cerca del corregimiento de Puerto Frazadas, y terminaron con la vida de un hombre identificado como Michael Arevalo Tavares. El cuerpo de la víctima fue trasladado por sus familiares hasta el casco urbano de Tuluá. Y un hombre de 22 años, identificado como Elkin Fabián Franco Trejos, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en la vereda La Morena Baja, en el corregimiento de Galicia, zona rural del municipio de Bugalagrande. Aunque Franco Trejos fue trasladado a un centro asistencial en Tuluá, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Y la ola de violencia que azota el municipio de Tuluá no da tregua. En las últimas horas, una masacre sacudió a la comunidad, luego de que 3 personas fueran asesinadas a tiros por sicarios dentro de una vivienda ubicada en el barrio Portales del Río. Las víctimas fueron identificadas como John Jairo Córdoba, empleado de un establecimiento comercial, Juan Camilo Jaramillo, de 26 años de edad y profesional en ingeniería industrial, y Robinson Carvajal, de 42 años, que se desempeñaba como constructor. Según información preliminar, los atacantes llegaron al inmueble y dispararon indiscriminadamente contra los 3 hombres. Uno de ellos falleció en el lugar de los hechos y los otros 2 en centros asistenciales a los que alcanzaron a ser trasladados. Este nuevo hecho de sangre se suma a una preocupante escalada de criminalidad en el municipio, especialmente en zona rural. Con este caso, Tuluá ya registra 10 homicidios en menos de 15 días y 10 personas asesinadas en lo que va corrido del mes de abril del 2025. Horas más tarde, en el barrio Bello Horizonte del municipio de Tuluá, sujetos armados que presuntamente se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida de una persona a quien le dispararon en repetidas oportunidades. Los móviles en investigación. Y en el municipio de Zarzal, norte del Valle, delincuentes armados acabaron con la vida de Juan Esteban Jiménez Palacios en el sector de la cancha del ferrocarril, momentos en los que estaba este hombre en vía pública. Y mucha atención, Palmira, en el callejón Guzmán del corregimiento Palmaseca de la Villa de las Palmas, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Jacob Mosquera Díaz, de 25 años aproximadamente, el cual presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante. Los móviles agresores por establecer. Estos los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Entramos en la recta final de Sin Permiso. Mucha atención que junto a la fuerza pública hacemos seguimiento riguroso a los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en Jamundí, Tuluá, y ya hemos tomado decisiones. Son las afirmaciones de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. En Tuluá, tras el ataque en el barrio Portales del Río que dejó 3 personas asesinadas, se activó un grupo especial de investigación y desde la gobernación @Valle del Cauca ofrecemos una recompensa de hasta 30 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque indiscriminado a una vivienda.
en Jamundí, tras el atentado con explosivos a un CAI en el barrio El Rodeo, se avanza en la investigación. Reiteramos a la comunidad que tenemos una bolsa de recompensa activa de hasta 200 millones de pesos para identificar a los responsables de actos terroristas en este municipio. Esta es una tarea donde la comunidad es clave, por eso avanzaremos en una estrategia para que los jamundeños conozcan cómo denunciar de forma segura y anónima y así ayudarnos a capturar a estos delincuentes. Y también la señora gobernadora ha hecho un enérgico pronunciamiento y ha pedido acciones inmediatas al Ministerio de Justicia y al IMPEC por los videos del feminicida de Luzmeri Tristán. Con indignación, la señora gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, rechazó tajantemente la creación del canal de YouTube de Andrés Richie, condenado por el feminicidio de la deportista vallecaucana Luzmeri Tristán. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Hago un llamado urgente al Ministerio de Justicia de Colombia y al IMPEC de Colombia a tomar decisiones contundentes e inmediatas para que Andrés Richie, feminicida condenado por asesinar a una deportista vallecaucana ejemplar como Luzmeri Tristán, se le impida continuar grabando videos desde la cárcel y publicándolos en redes sociales, dijo la mandataria a través de su cuenta de X. El pronunciamiento de la gobernadora surge tras la aparición de contenidos en plataformas digitales presuntamente grabados desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido Richie, situación que ahonda en el sufrimiento de la familia y además ha generado rechazo y preocupación en diversos sectores sociales. Con indignación rechazo este tipo de privilegios para un feminicida que lo que hace es perpetuar la violencia contra las mujeres. No podemos tolerar como sociedad que se pretenda transformar la realidad y el sufrimiento de las víctimas a partir de videos de YouTube desde la cárcel, concluyó la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Y mucha atención que ayer en la tarde hizo un fuerte pronunciamiento la doctora Cielo Rusinski, quien ha dicho que pudo haber sido víctima de un atentado y que pretendían asesinarla. Ha dicho la doctora Cielo Rusinski que querían envenenarla con unos dulces en la capital de Córdoba, Montería. 4 personas se encuentran internadas en la Clínica del Río tras consumir los productos que habrían sido entregados a la Superintendente de Industria y Comercio. Durante su visita al municipio de Montería, Cielo Rusinski Urrego, actual ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, denunció un presunto intento de envenenamiento a través de unos dulces que le fueron entregados como obsequio. Los hechos revelados por la funcionaria a través de su cuenta de X provocaron conmoción y encendieron las alarmas sobre un posible atentado en su contra. La denuncia fue hecha pública anoche, 20 de abril, cuando la funcionaria informó que al menos 4 personas se encuentran hospitalizadas en la Clínica del Río, ubicada en Montería, tras haber consumido los dulces que ella había recibido durante su visita oficial a la capital del departamento de Córdoba. Según explicó la superintendente, los productos en cuestión estaban compuestos por dulce de coco y mongo mongo, ambos empacados en recipientes de icopor. Los hechos ocurrieron después de que la superintendente olvidara los dulces dentro de su vehículo oficial. Posteriormente, su escolta personal entregó los recipientes a terceros que, tras ingerir el contenido, comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación. En palabras de Cielo Rusinski, me confirma la escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Río en Montería. A estas personas les había regalado 2 potes de dulces que me habían entregado o regalado y se me había quedado en el carro. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un feliz día para todos, una feliz semana. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales.
Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.